agradecemos mucho que nos acompañen a nombre de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información. Les damos la bienvenida a este webinar del día de hoy, en el cual hablaremos sobre las modificaciones y lo que implica la adopción de la norma 001 SCFI 2018. En el webinar, como habrán visto en la invitación, pues vamos a analizar todos los puntos y las actualizaciones de esta norma para aparatos electrónicos. Además, nos van a compartir los requisitos de seguridad y los métodos de prueba que van a entrar en vigor en el próximo 14 de agosto. Para ello, nos da muchísimo gusto contar con Adrián López Hernández. Él es experto en esta materia y es subdirector de operaciones del NICE. Les comparto un poco de su perfil. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, de la Unidad Culhuacán del Instituto Politécnico Nacional, y cuenta con un diplomado en redes de telecomunicaciones de nueva generación por el Tecnológico de Monterrey. Adrián cuenta con más de 22 años de experiencia en temas de evaluación de conformidad. Labora en el NICE desde hace 20 años y actualmente es el subdirector de operaciones para los servicios de organismo de certificación de productos electrónicos, eléctricos, de telecomunicaciones, instrumentos de medición, eficiencia energética y de las unidades de verificación de información comercial, telecomunicaciones e hidrocarburos. Mantiene una participación activa en diversos comités de normalización nacionales e internacionales en el sector eléctrico y electrónico. Nos da mucho gusto contar con él. Él va a estar acompañándonos durante esta sesión y al final vamos a tener un breve espacio para preguntas y respuestas, por lo cual les pedimos que si tienen alguna duda nos las hagan llegar a través de la herramienta de preguntas que tienen ustedes habilitado para ellos o por el chat. Les recordamos que este webinar será grabado y posteriormente en el canal de YouTube de la MITI lo podrán encontrar para cualquier consulta posterior. Nuevamente les agradecemos y por favor, Adrián, te cedo el control de la pantalla. Muchas gracias, bienvenido. Claro que sí, muchas gracias, Heidi. Buenos días a todos y muchas gracias a la MITI por invitarnos a participar con este tema. Pues vamos a dar inicio a la presentación, si ya la pueden ver todos, por favor. En este caso, el tema es la NOM 001 SCFI 2018, entendiendo las modificaciones y lo que implica su adopción. Con fecha del 21 de junio del 2018, ya prácticamente hace 2 años, el Comité Consultivo de Normalización de la Secretaría de Economía pues aprobó prácticamente esta norma para su publicación en el Diario Oficial, y es hasta el 17 de septiembre del 2019 cuando se publica en el Diario Oficial para poder entrar en vigor el 14 de agosto de mayo del 2020. El contenido de la norma son estos 7 puntos: objetivo y campo de aplicación, referencias normativas, definiciones, generalidades para las pruebas, requisitos particulares, procedimiento de evaluación de la conformidad y concordancia con normas internacionales. Hay una serie de apéndices que están referidos en estos puntos. Punto 8, bibliografía, y un punto de transitorios. Dentro del punto 1, objetivo y campo de aplicación, esta es una norma que establece los requisitos de seguridad que deben de cumplir los equipos electrónicos en general, ya sea que se fabriquen, importen o comercialicen en territorio de los Estados Unidos mexicanos. El propósito es prevenir peligro a los consumidores y para la conservación de sus bienes. En general, el peligro que se verifica o las pruebas que se verifican por los laboratorios de pruebas es protección contra choque eléctrico, protección contra peligros mecánicos, protección contra radiación óptica, protección contra fuego, protección contra efectos térmicos y protección contra efectos biológicos y químicos. Aquí es necesario entender que dentro del ámbito de todas las normas oficiales mexicanas, en nuestro caso tenemos acreditadas tanto normas de seguridad de producto como es esta, como normas de eficiencia energética, por ejemplo. En las normas de eficiencia energética,
lo que probamos es el consumo eficiente de los productos en general y ahí no se ve la seguridad del producto. Hay otras normas o disposiciones técnicas que en este caso emite el IFT o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero es para la protección de las redes de telecomunicaciones. Entonces, entendiendo un poco todo este campo de lo que es la norma, es por eso que un producto electrónico, ya sea un televisor o un producto de tecnologías de la información, un módem, o un conmutador, un ruteador, pues deben de cumplir con 2, 3 o hasta 4 normas o más, además de una norma de información comercial, porque estamos hablando de diferentes campos de aplicación. En este caso vamos a ver que de la NOM 001 es seguridad de producto. El campo de aplicación es para todos aquellos equipos que utilizan para su alimentación la energía eléctrica del servicio público, con tensiones monofásicas hasta 277 volts en corriente alterna o trifásicas hasta 480 volts, así como otras fuentes de alimentación como pilas, baterías, acumuladores, autogeneración y fuentes alternativas de alimentación hasta 500 volts en corriente continua. Dentro del campo de aplicación, como podrán ver aquí, tenemos diversos productos. En general, radioreceptores, pantallas de televisión, proyectores de video, amplificadores, reproductores o grabadores de sonido, cajas acústicas, controles remotos, convertidores y amplificadores de señal, monitores de circuito cerrado de televisión, fuentes separadas para la alimentación, instrumentos musicales electrónicos o accesorios tales como generadores de ritmo. Tenemos videojuegos, juguetes electrónicos, equipo electrónico profesional, bocinas, altavoces y baffles, sistemas de comunicación tales como walkie-talkies y similares, equipamiento educativo de audio y video, cámaras de video, rocolas, posicionadores de antenas, equipos de banda civil ciudadana, equipos de intercomunicación, receptores de televisión, equipo multimedia, flash electrónico, máquinas de entretenimiento y de servicio personal, hornos de microondas y máquinas para el manejo de dinero o contadores. Adrián, perdón la interrupción, nada más tantito. Igual si nos puedes ayudar acercándote un poco más el micrófono. Varios nos están comentando que se pierde por segundos tu audio. Muchas gracias. Ok. Gracias. Sí, está bien. Gracias, Heidi. En el punto 1.2, campo de aplicación. Esta norma aplica también a fuentes de alimentación externa que se utilizan en conjunto con los equipos electrónicos contemplados en la presente norma oficial mexicana. Estas fuentes pueden comercializarse o distribuirse en forma individual o como parte del producto de uso final en un mismo embalaje. Fuentes de alimentación externa que se comercializan de forma individual. Para equipos de tecnologías de la información contemplados en el campo de aplicación de la NOM 019 o la que la sustituye. En el punto 1.3 tenemos exclusiones. Exclusiones hacia equipos o productos que no deben de cumplir con la norma o que no están dentro del campo de aplicación de la norma. Como son sistemas de alimentación que no son parte integral del equipo, tales como motogeneradores, el cableado de la instalación eléctrica de los edificios, dispositivos que no requieren alimentación eléctrica, es decir, hay a veces dispositivos que son simplemente interfaces entre uno y otro equipo, pero no hay una fuente de alimentación. Equipos destinados a funcionar en ambientes especiales, esto es para la industria, tales como temperaturas extremas, exceso de polvo, humedad o vibración, entre otros. Equipos destinados a utilizarse o instalarse a bordo de barcos o aviones tampoco están en el campo de aplicación. Todos los equipos en el alcance de la NOM 019 o de la NOM 016, que también son de seguridad de producto, y fuentes de alimentación externas para exteriores, es decir, fuentes de alimentación como por ejemplo para luminarios y las que rebasen los límites establecidos en el objetivo y campo de aplicación. En el caso de fuentes de alimentación para luminarios, pues ya hay una norma específica para ese tipo de productos. Fuentes de poder o alimentación internas, es decir, a veces las fuentes vienen o se importan
sin un chasis, son fuentes que se van a ensamblar en otro producto, ya sea un producto para tecnologías de la información u otro tipo de productos, pero que son fuentes que no se van a comercializar o a distribuir de esa forma y se ensamblan o instalan en otro tipo de productos y tampoco les aplica la norma. Fuentes de alimentación externas mayores a 250 watts. Toda fuente que tenga o que sea superior a 250 watts tampoco estará dentro del campo de aplicación de la norma. Pruebas de componentes y subconjuntos utilizados en el diseño y fabricación de los equipos electrónicos y equipos asociados. Y sistemas electrónicos de energía ininterrumpida, UPS, de 10,000 volts amperes y mayores. También igual todos aquellos UPS que sean mayores a 10 kVA, pues tampoco les aplica la norma. El punto 2 son referencias normativas. Las referencias normativas en este caso son la NOM 106, son características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial, que es el logotipo NOM. La NOM 008, Sistema General de Unidades de Medida. La NOM 019, Seguridad de Equipo de Procesamiento de Datos. La NMX I6950-1 NICE 2015, que son equipos de tecnologías de la información, seguridad, requisitos generales, declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial 13 de mayo del 2015. La NMX I60065, que es equipo electrónico, que son aparatos de audio y video y aparatos electrónicos análogos. La NMX Z12 parte 2 es muestreo para la inspección por atributos. Esta norma se utiliza prácticamente para cuando se va a certificar por lote y hacer el muestreo de ese tipo de productos. La NMX 6335-282, equipo electrónico, requisitos particulares para máquinas de entretenimiento y de servicio personal. La NMX I6335-225, que son hornos de microondas. La NMX I163 son los sistemas electrónicos de energía ininterrumpida. Y la NMX I102, que son juguetes electrónicos. Tenemos un punto 3 de la norma, que son definiciones, y un punto 4, generalidades para las pruebas. Aquí prácticamente no me voy a detener. Las definiciones son las mismas que establece la NOM 001, la actual, y generalidades para las pruebas son específicamente especificaciones para los laboratorios de prueba, y esto lo verifica la entidad mexicana de acreditación. En el punto 5, requisitos particulares. Aquí vamos a ver ya de lleno las normas que les van a aplicar a los productos, en este caso las normas particulares. El 5.1 es equipo de audio y video. El 5.1.1, generalidades. Los equipos electrónicos y o sistemas en el alcance de esta norma oficial mexicana deben diseñarse y construirse para cumplir con los siguientes incisos de la NMX I60065 NICE 2015. Entonces, como vemos, esta es una norma aplicable a producto que son equipos de audio y video y equipo profesional de audio y video. Todo lo que sea ese tipo de productos va a estar dentro del campo de aplicación de esta norma y se va a aprobar bajo esta norma NMX 60065, que es lo que tienen acreditados los laboratorios de prueba. El 5.2 son máquinas de diversión. Máquinas de diversión se probarían entonces con el capítulo 5 de la NMX I6335282 NICE 2015. Anteriormente este tipo de productos de máquinas de diversión no tenían una norma específica. Se probaban en lo general en la actual norma 001 y por lo tanto entonces ahora su campo de aplicación es más extenso y más diverso. Como vemos aquí en esta lámina, máquinas de entretenimiento como mesas de billar, máquinas de bolos, tablas de dardos, simuladores de conducción, máquinas de juegos, máquinas para que se monten los niños, aparatos de disparo láser, máquinas de pinball, videojuegos, máquinas de servicio personal como de revalor
guardaequipajes, máquinas para pesar y aparatos de limpieza de zapatos. Todo esto entonces entraría en esta norma particular en el campo de aplicación. En el 5.3 son hornos de microondas. Para hornos de microondas nos remite a la norma NMX I6335225. Igual pueden ser hornos de microondas combinados, para lo cual nos refiere al apéndice A, y hornos de microondas destinados a ser usados a bordo de barcos, y nos remite al apéndice B. Entonces, esta es una norma particular, la 6335225, únicamente para hornos de microondas. El 5.4 son sistemas electrónicos de energía ininterrumpida. En este caso se deben de probar bajo la NMX I163 NICE 2016. Y como vimos en el campo de aplicación y las excepciones, todos estos productos que son UPS únicamente van a estar en el campo de aplicación hasta los 10 kVA. Todo aquel equipo que sea mayor a 10 kVA, entonces va a tener una excepción de la norma. El 5.5 son fuentes de alimentación externas. Para este caso nos remite al apéndice I de la norma, y el apéndice I nos habla que se deben de probar bajo la NMX I6950 y un 1 NICE 2015. Estamos hablando de fuentes de alimentación externas, llámese comúnmente adaptadores o cargadores de alimentación, para la parte de seguridad de producto únicamente. Y el punto 5.6, juguetes electrónicos, nos remite a la NMX I102 NICE 2007. En este caso también son requisitos de seguridad para juguetes electrónicos. Aquí la Dirección General de Normas actualmente ya está trabajando en una norma, llámese Norma Oficial Mexicana, que abarque todo lo que son los juguetes electrónicos y juguetes eléctricos. Hay otra norma que es la NOM 003, que también hace alusión a juguetes eléctricos. Y la idea entonces es tener una sola norma, llámese NOM, aplicable a juguetes electrónicos en general. El 5.7, misceláneos o productos diversos. Aquí es decir, todo lo que no está en los puntos que acabamos de ver del 5.1 al 5.6, con una norma particular, todos aquellos otros productos electrónicos en general que son misceláneos o otro producto diversos, que no es un equipo de audio y video, que no es un juguete, que no es un UPS. Por ejemplo, algunos productos de tensión extra baja y productos, por ejemplo, en el sector automotriz, autoestéreos, amplificadores, todo ese tipo de productos entrarían como misceláneos, y nos remite a la NMX I60951 NICE 2015. En este caso, todo ese tipo de productos se estaría aprobando bajo esta norma. Y también tiene su campo de aplicación de esta norma para tensiones monofásicas de alimentación hasta 100 volts a 277 volts en corriente alterna, o trifásicos hasta 173 volts a 480 volts en corriente alterna, entre líneas de 50 y 60 Hz. El punto 6 de la norma nos habla del procedimiento de evaluación de la conformidad. El proceso de certificación en este caso es el mismo, no hay un cambio en específico de la norma actual. Se le da información general de las pruebas, los requisitos en general, se manda a pruebas de laboratorio el producto. En este caso, las normas solamente nos piden una muestra para efectos de pruebas. Los laboratorios pueden solicitar hasta 2 muestras. Hay algunas pruebas que pudiera ser que lleguen a ser destructivas, no en su totalidad, pero sí deterioran al producto. Entonces, las pruebas de laboratorio pueden requerir hasta 2 muestras. Se hace un análisis del informe de pruebas y la documentación técnica. Si el producto cumple con las especificaciones de la norma, pues se emite un certificado, el cual está sujeto a un seguimiento. El seguimiento, como lo vamos a ver más adelante, está sujeto al esquema de certificación que se haya solicitado, y se puede hacer una renovación de este certificado.
En caso de que no cumpla el producto con alguna especificación, pues se le notifica al usuario por qué no cumple ese producto con alguna especificación y se da una negación del certificado. El procedimiento en este caso debe ser publicado por el organismo de certificación acreditado y aprobado, como en este caso ya lo estamos nosotros, ya estamos acreditados y aprobados por la Dirección General de Normas. Y en relación a lo que vamos a ver del apéndice E, la vigencia de los informes de resultados deben de tener máximo 90 días naturales a partir de su fecha de emisión. El informe para su emisión no debe exceder 7 días naturales posteriores a la terminación de las pruebas. Es decir, que el laboratorio de pruebas tiene una fecha de emisión y esa fecha de emisión tiene 90 días para solicitar la certificación del producto. Rebasados esos 90 días, el informe de pruebas ya no es válido, ya no se puede someter a un proceso de certificación y se tiene que regresar con el laboratorio para emisión de un nuevo informe. El tiempo de respuesta de los servicios de certificación es un plazo máximo de 5 días hábiles para equipos electrónicos o sistemas nuevos y 20 días hábiles para equipos electrónicos o sistemas de segunda línea, discontinuados, reconstruidos, reacondicionados, usados o de segunda mano. En caso de que durante la etapa que les comentaba del análisis pueden existir desviaciones o notificaciones al usuario o al laboratorio de pruebas por algún resultado de alguna prueba o por faltantes de información técnica del producto, y se tiene un plazo de 60 días naturales para poder dar respuesta a esa notificación, y en caso de que no se dé respuesta o no se subsane, se da también una negación. Aquí vemos los esquemas de certificación del producto. En este caso son 4 esquemas de certificación. El primer esquema es de certificación con seguimiento del equipo electrónico o sistema en punto de venta, en la comercialización en fábrica o bodega. Este tiene una vigencia de 1 año el certificado y tiene una opción en el seguimiento de un solo seguimiento con pruebas tipo antes del 9º mes de que se emita el certificado, o perdón, ya emitido el certificado, o 2 seguimientos con pruebas parciales, probando una muestra tipo. El primero debe realizarse antes del 6º mes y el segundo antes del 10º mes a partir de que se emite el certificado. Este sí es un esquema que cambió respecto a lo que hacemos hoy en día, debido a que ya nos da una opción de 2 seguimientos cuando solamente teníamos una sola opción, ¿no? Y también establecer pruebas parciales. Aquí lógicamente va a depender pues del esquema de comercialización y lo que requiera el usuario. El esquema 2 es un esquema de certificación con seguimiento del equipo electrónico o sistema en punto de venta y el sistema de rastreabilidad. Este sistema de rastreabilidad también es prácticamente nuevo y se refiere a que una empresa, ya sea importadora, una fábrica o un comercializador, puede llegar a tener este sistema de rastreabilidad desde el momento en que compra un producto, ya sea de origen chino o de algún otro país, establecer la rastreabilidad de ese producto en que lo compra hasta el momento en que es distribuido o vendido a un usuario final. Al momento de tener todos esos registros, puede irse por este esquema de certificación y lógicamente va a tener una vigencia de 2 años en este caso, y también una opción de 2 seguimientos, un seguimiento o 2 seguimientos con pruebas parciales. El esquema 3 es un esquema de certificación con base en el sistema de control de calidad de las líneas de producción. Este esquema es prácticamente más aplicable a fábricas que sí tengan una línea de producción y que además esté certificado su sistema de calidad. Van a tener una vigencia de 3 años y también opciones a 2 seguimientos, un seguimiento o 2 seguimientos, y un seguimiento al sistema de calidad de la línea de producción. Este sistema es muy poco utilizado, también conlleva un gasto mayor para
certificar el sistema de calidad de la línea de producción e incluso mantenerlo, y por eso es que se elevan los costos. Y el esquema 4 es un esquema de certificación por lote. Este esquema no tiene vigencia, no se considera el seguimiento a menos que haya una queja que evidencie incumplimiento o que la autoridad solicite que se lleve a cabo una verificación al equipo electrónico o sistema. Estamos hablando en este esquema de productos reconstruidos, reacondicionados, equipos usados o fuera de línea que se certifican por lote. Una vez que se emite un certificado, entonces están sujetos a un seguimiento. Como vimos, pueden ser un seguimiento o 2 seguimientos, según lo que el usuario más le convenga. Y este seguimiento se hace por parte del organismo de certificación. Este seguimiento nos sirve para mantener la vigencia del certificado y determinar que el producto sigue cumpliendo con la norma con la cual se certificó. En el muestreo se recaban muestras en la cantidad necesaria para llevar a cabo las pruebas de la presente norma oficial mexicana y se hacen al azar, es un muestreo aleatorio. Se resguardan esas muestras y se envían a los laboratorios por parte del usuario. Y estas pueden ser recabadas en la bodega o en el punto de venta según lo que nos indique el usuario. También la norma nos establece un punto de suspensión y cancelación de los certificados de conformidad. Esto ya está establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Entonces, todos los certificados están sujetos a una suspensión, a una cancelación, en caso de que no haya un seguimiento, por ejemplo, o que el producto no esté cumpliendo con la norma oficial mexicana. Y esto se determina en las visitas de seguimiento o, en su caso, también por las visitas de verificación que llegara a ser la autoridad o, en su caso, la Profeco. El 611 de la norma nos indica la renovación del certificado de conformidad. Una vez que ya pasamos por todo el proceso de emisión del certificado y se cumple con el seguimiento, puede la empresa solicitar una renovación de certificado por 1 año más o 2 años más, según el esquema de certificación que haya elegido, y realizar una actualización de la información técnica en caso de que haya modificaciones al producto. Entonces, la renovación está sujeta a que se haya cumplido de forma satisfactoria el seguimiento y las pruebas correspondientes y que se mantengan las condiciones del esquema de certificación bajo el cual se emitió el certificado. Y nuevamente se cumple todo el proceso y una vez emitido el certificado nuevo vuelve a estar sujeto a un esquema de certificación y a un seguimiento. La norma también nos habla de ampliaciones, modificaciones o reducción del alcance de la certificación. En este caso, una vez emitido el certificado, se puede ampliar, modificar o reducir el certificado en modelos, en países, en especificaciones, fracción arancelaria, accesorios o hacer un cambio de domicilio, siempre y cuando se sigan cumpliendo los requisitos de la norma. Existe un punto que es el 613, ampliación de titularidad, que ya también está en la actual norma. Es decir, que una vez que se emite un certificado para un titular, este titular puede ampliar la titularidad a 1, 2, 3 o más distribuidores. En algunos casos tenemos certificaciones para empresas en el extranjero, en Estados Unidos o algún otro país con el cual tengamos algún tratado comercial o acuerdo comercial, y se emite un certificado de esa empresa en el extranjero. Esa empresa en el extranjero puede solicitar una ampliación de titularidad para un distribuidor o comercializador ya en territorio mexicano. Y el beneficio es que ya no pasa nuevamente por pruebas de laboratorio, se hace una extensión de ese certificado a nombre de la otra empresa con la misma vigencia y bajo los mismos términos. Y ambos certificados o N certificados que se hayan ampliado
deben estar sujetos también al seguimiento. En este caso, para la ampliación de titularidad, debe de haber una carta escrita donde tanto el titular como el que recibe la ampliación de titularidad, pues deben aceptar ser responsables solidarios del uso que se le da al certificado. Entonces, previamente se entiende que entre esas empresas, pues hay acuerdos del tipo comercial. Pasamos al punto 7, con concordancia con normas internacionales. En este caso, la presente norma oficial mexicana no es equivalente con ninguna norma internacional por no existir esta última al momento de su elaboración. En este caso, ya sea con normas ISO o IS, no hay ninguna equivalencia. En las normas particulares que vimos, como las NMX, la 60950 o 60065, sí hay una equivalencia ya en esas normas particulares, pero en la norma oficial mexicana no hay ninguna equivalencia. Pasamos a los apéndices. El apéndice A es normativo y es la documentación técnica. Vamos a ver en todas las normas, cuando se establece que es normativo, debe ser de cumplimiento obligatorio. Cuando el apéndice es informativo, pues puede ser o no obligatorio o prácticamente no es obligatorio y únicamente es de referencia. En la documentación técnica no hay ningún cambio en lo que pedimos actualmente como requisitos técnicos. Es una descripción general del producto, el informe de resultados de pruebas de laboratorio, diagramas eléctricos o diagramas a bloques en caso de requerirlo el organismo de certificación. Aquí normalmente vemos que muchas empresas no cuentan con diagramas eléctricos y únicamente los pedimos en caso de que exista alguna duda o para algún requerimiento para alguna agrupación en familia de diferentes productos. El etiquetado con especificaciones eléctricas, fotografías del equipo y información del diseño o proceso de fabricación. El apéndice B es normativo, también establece los requisitos para la agrupación de diferentes productos en familia, que sean de la misma marca o fabricante, ser del mismo tipo de equipo electrónico, tener la misma tensión de alimentación, frecuencia y los mismos elementos que componen la fuente de alimentación, y presentar el mismo consumo de corriente o potencia o tener una tolerancia del 20% entre los modelos de mayor y menor consumo. Este requisito es el mismo, no ha cambiado. Puede haber cambios en partes plásticas y partes metálicas, y para lo cual, pues sí es necesario que se hagan pruebas adicionales en caso de cambio de materiales de productos. Pueden ser diversos tipos de productos, pero se hacen pruebas nuevamente con el laboratorio para determinar que sigue cumpliendo con la norma. Y la misma clase del producto, en este caso, que sean clase 1, clase 2 o clase 3. El apéndice C también es normativo y es un informe del sistema de control de calidad de las líneas de producción. En este caso, si nos vamos por el esquema de certificación por la calidad o el sistema de calidad de la línea de producción, pues debe de haber un informe adicional que también es generado por el organismo y por un organismo externo. El apéndice D también es normativo y es el sistema de rastreabilidad. Ahí nos indica todos los requisitos o registros que se deben de cumplir para poder certificar bajo el sistema de rastreabilidad. El apéndice E es normativo, es información mínima en el certificado de conformidad. Hoy en día nosotros prácticamente ya cumplimos con esos puntos del apéndice E. Es la información que viene en el certificado desde el producto, marca, modelos, países de origen, países de procedencia, fracción arancelaria, en algunos casos las especificaciones técnicas del producto. El apéndice F es normativo, son las pruebas parciales que se requieren en caso de que haya o existan cambios en los productos o cuando se establecen dos seguimientos con pruebas parciales. El apéndice G es normativo, requisitos para la aprobación del manual de reconstrucción
reacondicionamiento. Son requisitos que deben de cumplir aquellas empresas que se dedican a la reconstrucción o reacondicionamiento de productos electrónicos para que los puedan comercializar en México. El apéndice H es informativo, descripción de las recomendaciones de seguridad aplicables al equipo electrónico. Y el apéndice I es normativo, requisitos particulares de seguridad que deben de cumplir las fuentes de alimentación externas, las FAE y sus métodos de prueba, que es lo que veíamos en el campo de aplicación que nos manda a la NMX 6950. Existe un punto en la norma también de acuerdos de reconocimiento mutuo. En este caso, eso ya está establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Puede haber acuerdos de reconocimiento mutuo entre gobiernos o entre particulares. Entre particulares son acuerdos de reconocimiento mutuo que se llevan a cabo, por ejemplo, entre organismos de certificación. Nosotros como organismos de certificación tenemos estos 5 acuerdos de reconocimiento mutuo con estos otros organismos certificadores en el extranjero, NEMCO, KTR, CSA Group, Chubrellan y SGS. Estos acuerdos de reconocimiento mutuo están en el alcance de las normas de seguridad de producto, como esta que estamos viendo, en el caso de productos electrónicos o de productos eléctricos, y estos acuerdos los vamos actualizando conforme se van actualizando las normas. Y lo que hacemos entonces es reconocer un certificado que emite un organismo en el extranjero, reconocemos el certificado, reconocemos el informe de pruebas y con eso emitimos un certificado ya como NICE para que pueda ser utilizado para importación y comercialización de productos. El punto de transitorios de la norma. El primero es la presente norma oficial mexicana, una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, como norma definitiva, entra en vigor 240 días naturales siguientes al día de su publicación. Esto fue el 14 de mayo del 2020 y con fecha 14 de mayo del 2020 se publicó en el Diario Oficial una prórroga de entrada en vigor de 3 meses más para su entrada en vigor el 14 de agosto del 2020. Entonces, al día de hoy ya hay varios organismos de certificación acreditados. Nosotros fuimos el primer organismo de certificación acreditados en esta norma y también ya hay varios laboratorios acreditados en todas estas normas NMX. El segundo transitorio es la presente norma oficial mexicana. Una vez que entra en vigor, cancela a la norma oficial mexicana NOM 001 SCFI de 1993. El tercer transitorio, los laboratorios de prueba y organismos de certificación pueden iniciar los trámites de acreditación para la presente norma oficial mexicana una vez que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva. Y el transitorio cuarto, los certificados de conformidad vigentes que hayan sido emitidos respecto a la norma oficial mexicana NOM 001-1993 con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente norma definitiva, continuarán vigentes hasta que se concluya el periodo marcado en los mismos y dichos productos podrán comercializarse hasta agotar el inventario al amparo del certificado. Es decir, que si nosotros emitimos un certificado un día antes de la entrada en vigor de la norma, que puede ser el 13 de agosto, ese certificado va a continuar vigente un año más, según el esquema de certificación, y es válido para efectos de comercialización del producto. Pues hasta aquí sería todo de la presentación y pasaríamos entonces a las preguntas y respuestas, por favor. Muchas gracias, Adrián. Ya tenemos aquí un par de preguntas. Igual, José Rodríguez nos pregunta que ellos embarcan desde Hungría unos lectores de documentos. Estos tienen fuente de alimentación en conjunto. Dentro del empaque, ¿tengo que tramitar la NOM 001 aparte de la 019?
Bueno, aquí sí el producto ya se importa en conjunto con su fuente de alimentación, con el simple hecho de cumplir con la norma 019, la 019 va a traer el producto principal y tal vez uno incluye de una fuente de alimentación y con eso ya se estaría cumpliendo con la norma de seguridad. A menos que se importara por separado esa fuente de alimentación, sí sería necesario entonces su cumplimiento con esta norma en la 001, cuando se importe por separado. Perfecto, gracias. También Guillermo Díaz nos dice, hola Adrián, buenos días. Una pregunta, las NMX, las normas mexicanas, son recomendaciones y las NOM son de uso obligatorio, ¿correcto? Bajo esa premisa, ¿se han hecho algún estudio de cuántos productos cumplen con las NOM y cuántos con las NMX, tomando en cuenta que somos un país con una gran inversión en manufactura de componentes electrónicos para el mundo entero? Ok, en el caso de las normas oficiales mexicanas, está indicado en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización la obligatoriedad de las mismas. Ahí establece primero las normas oficiales mexicanas y cuando una norma NMX, que son de aplicación voluntaria, está referida dentro de una norma oficial mexicana, en ese momento ya se convierte en obligatoria. Es decir, que si la norma oficial mexicana, como en este caso y como en muchas otras normas más que son oficiales, hacen referencia a una norma NMX para su aplicación o cumplimiento, en ese momento ya se convierte obligatoria. Ajá. Entonces, así ya existen diversas normas en lo particular de seguridad de producto que ya hacen referencia a normas particulares y las normas particulares, como vemos, pues iban enfocadas a un tipo de producto en especial. Hay normas como la 60950 o la 60065 en este caso, que también, como son equivalentes a normas internacionales, sí hacen pruebas a componentes. En este caso, como vimos en el campo de aplicación, hoy en día no estamos nosotros probando en México componentes. En algunas normas sí se llegan a probar componentes, pero son del sector eléctrico. Por ejemplo, prueban un transformador, prueban un compresor, prueban un motor por separado para productos eléctricos. En el caso de productos electrónicos todavía no llegamos a probar componentes, pero se entiende que cuando se hacen las pruebas a productos terminados y que ese producto llega a fallar en alguna de las pruebas, ya llámese de choque eléctrico o de corriente de fuga o rigidez eléctrica, de repente es el componente el que falla. Y cuando ese componente falla, entonces ya se va hacia el diseño del producto y se determina la causa para poder entonces determinar por qué ese producto está fallando. Hoy en día no tenemos en México ese tipo de análisis a nivel estadístico. Sí tenemos productos que han fallado en lo general o en lo particular, pero no hay un análisis como tal de ese detalle. Gracias. Muchas gracias. Emilio Telles nos pregunta, tomando en consideración las exclusiones en las que se indica fuente de poder o alimentación internas, ¿las fuentes que se compran de manera separada para instalarse internamente en una computadora estarían fuera del campo de esta aplicación? Sí, es correcto. Se entiende que esas fuentes de alimentación son importadas sin un chasis propio. A veces son fuentes o que sí tienen un chasis, pero que no es un producto terminado. Son fuentes que van a ensamblarse en otros productos, llámese una computadora u otros productos electrónicos. Y cuando se importan de esa forma, no deben de cumplir o están fuera del campo de aplicación de la norma. Y el producto terminado, que ya sea un equipo de audio o un equipo de cómputo, es el que sí le aplica la norma ya como producto terminado. Y para esos casos lo que hacemos nosotros es emitir un dictamen técnico. El dictamen técnico se indica el tipo de producto, la marca y modelo, y se indica que está fuera del campo de aplicación de la norma por tener esas características. Gracias. Gracias. Miriam nos pregunta, equipos como módulos de potencia, reguladores de carga, inversores, rectificadores, etcétera,
¿En qué categoría caerían dentro de la NOM 001 SCFI 2018? Bueno, hoy en día hay reguladores, convertidores o que sí se certifican bajo la norma 001 y en algunos casos hay otro tipo de productos que sí ya caen en una norma particular de la NOM 003. Entonces, habría que evaluar cada tipo de producto en sus especificaciones eléctricas para ver que sí esté o no dentro del campo de aplicación de la norma, pero sí tendríamos que evaluarlo en lo particular. Gracias. Gracias. Nos preguntan si, Bresnev García nos pregunta si en el certificado de balanzas electrónicas está incluido el adaptador que ocupan. Pregunta, ¿cuándo se embarca este adaptador por separado como refacción? ¿Es necesario certificarlo por separado o el certificado de la balanza que lo incluye puede dar soporte para la importación? Aquí pueden ser de las dos formas. Hubo una modificación en el acuerdo de normas, prácticamente ya hace casi 2 años. Este acuerdo de normas ya también nos establece en el apartado 241 que los certificados pueden tener asociados componentes. Entonces, cuando yo emito un certificado, ya sea de la 001 o de la 019, pudiera yo indicar una fuente de alimentación externa como un componente, en el entendido de que esa fuente ya se probó bajo la misma norma en ese momento y está amparada bajo el mismo informe de pruebas, y por lo cual al declararlo en el como un componente, le puede servir al importador para poder importar ese producto en forma separada y no en conjunto. O si el importador requiere tener un certificado individual para esa fuente, pues también lo puede hacer. Pueden ser de las dos formas, pero en el momento que nos lo solicite a nosotros, sí debe de indicar en su solicitud que requiere que se indique esa fuente como un componente para poder así indicarlo en el certificado. Muchas gracias, Adrián. También nos pregunta Miguel Martínez, con respecto al transitorio 4 de la NOM, el certificado de la NOM 001 SCFI 1993, que aún no pierde vigencia, ¿también nos servirá para la importación o solo para la comercialización? Ya que la norma indica, dichos productos podrán comercializarse hasta agotar el inventario al amparo del certificado. Bueno, nosotros lo entenderíamos que sí que sí se puede utilizar para la importación. Lógicamente también va a depender de la autoridad, ¿no? En este caso, si vemos el acuerdo de normas, al momento de hacer alusión a una fracción arancelaria que llame a una norma de 1993, si ese criterio va a ser válido para, en este caso, el vista aduanal o los agentes aduanales, que el certificado siga vigente para efectos de importación. Nosotros entenderíamos que sí, pero tal vez pudiera haber alguna aclaración por parte de la Dirección General de Normas para que no se tenga ese problema en la importación y al momento de que se haga alguna modificación al acuerdo de normas por la actualización de la norma, pues prácticamente se mantenga como válido ese transitorio, tanto para la importación como para la comercialización, pero sí yo creo que podríamos verlo con la autoridad para que exista una aclaración ahí. Gracias. Nos preguntan también si equipos que por su diseño y funcionamiento no se pueden probar solos, sin estar acoplados a otro producto. Ejemplo, módulos de potencia que no pueden probar fuera o desacoplados a un UPS, ¿quedan fuera de la norma? ¿Aplica carta resolución alegando esta situación? Bueno, en este caso tendríamos que evaluar, no conozco bien esos módulos de potencia, si en este caso toman la alimentación de otro módulo o de otro equipo y se entiende tal vez como una interfaz, pudiera así ser probado y cumplir con la norma, pero si nada más actúa como una interfaz, tal vez no requiera la aplicación de la norma, pero tendríamos que verificar las especificaciones y cómo funciona el producto
para poder determinar si aplicamos un dictamen técnico o la aplicación de la norma. Gracias. Emilio Tellas nos pregunta, ¿se hace mención en el campo de aplicación que estén incluidos en el mismo monitores de circuito cerrado de televisión y video, monitores que no estén asociados con equipos de procesamiento de datos? En este caso, las cámaras de video para circuito cerrado de televisión se, se deben certificar bajo esta norma, la 2018, o sobre la 1998. Cámaras de video en lo general les aplicaría la norma como equipo de audio y video. En lo general estarían establecidas o están dentro del campo de aplicación de la 60065, que es equipo de audio y video, cualquier tipo de cámara de video. En este caso, aunque sean para circuito cerrado de televisión, o en algunos otros casos ya son cámaras para redes, ¿no? Para red IP. En todos esos casos están asociados y las únicas alusiones que hace ahí la norma es cuando están asociados, pero los monitores de video asociados a un equipo de procesamiento de datos, que es cuando ya los jala la norma 019 o en su caso cuando se publica la norma a la NMX 6950. Muchas gracias. Mara Ataide nos comenta que trabajan con equipo médico. Si la fuente viene en la caja del equipo, ¿requiero certificarla también o solo cuando se importa de manera individual como refacción? En este caso, las normas de seguridad no hacen alusión a equipos médicos. Entonces, de entrada, no estarían dentro del campo de aplicación como tal, en lo general, un equipo médico. Pero si la fuente de alimentación se está importando por separado, ahí sí les van a pedir el cumplimiento de la NOM 001, porque como tal no está declarado nada más esa fuente como un equipo médico. Entonces, sí lo estarían clasificando para el cumplimiento de la norma oficial mexicana y sí debería de cumplirse su certificación. Gracias. Gracias. Nos comentan también las nuevas pruebas requeridas para equipos UPS menores de 10 kVA. ¿Cuántas muestras se requerirán para las pruebas de cumplimiento? ¿Las pruebas son destructivas? Bueno, en este caso habría que acercarnos con los laboratorios acreditados. Normalmente les piden una o dos muestras. Dos muestras cuando se quiere incluso adelantar los procesos de pruebas, porque puede ser que una muestra la utilicen para pruebas que llegan a ser un tanto destructivas y las otras pruebas no, y entonces tienen probando en forma paralela dos productos para también disminuir tiempos. O otros laboratorios dicen, pues vamos a hacer primero las pruebas que no son destructivas y al final las pruebas destructivas, y cuando se daña el equipo o ven que una prueba no está pasando en su totalidad, pues requieren otra prueba. Lo ideal sería que siempre se presentaran dos pruebas, pero ya va a depender del laboratorio de pruebas. En este caso no estamos haciendo o no se hacen pruebas a componentes por los laboratorios. Algunos de los componentes que son para las pruebas más extremas de rigidez dieléctrica o tensión de ruptura o corrientes de fuga, de repente algunas partes de las fuentes de alimentación sí llegan a dañarse. Entonces, son componentes como capacitores, transistores, otro tipo de componentes internos o incluso la prueba de sección transversal para los cables de alimentación, pues sí llegan a dañar el cable. Entonces, aunque la muestra sigue siendo tal vez útil, pues ya prácticamente es un equipo que ya no se puede vender como equipo nuevo, ¿no? Gracias. Gracias. Jorge nos comenta que para el caso de los UPs indican que hasta 10 kVA aplica la norma, entonces abarca para equipos de rack y protección a PCs. Sí, en el caso de equipos de rack y protección para PCs, también si son fuentes de alimentación prácticamente ya terminadas, que tienen
cables de alimentación o terminales, sí les aplicaría la norma, a menos que sean ese tipo de fuentes que van a incorporarse a otro tipo de chasis o en un rack completo, ¿no? Entonces, cuando son ese tipo de productos y que no tienen un chasis propio, a veces sí traen a la intemperie, no nada más tienen una parte del chasis y la otra no, ahí sí quedan fuera del campo de aplicación de la norma. Pero habría Gracias. también ver las especificaciones de cada uno, de cada producto. Gracias. Andrés Ramírez nos comenta que desea importar unos termómetros infrarrojos médicos. ¿También deben de cumplir, solicitar cumplir la norma? Entrarían tal vez en lo general como misceláneos. No hay una norma particular, como comentábamos, para equipo médico. Cuando es declarado como equipo médico, en el caso, pues ya nos vamos a otro tipo de regulaciones que tienen que ver más con la parte de COFEPRIS. Pero en la parte de seguridad de producto no hay una norma particular. Si no es declarado como equipo médico y en lo general sí estaría dentro del campo de aplicación de misceláneos, tiene fuente de alimentación, se tienen que ver requisitos de seguridad del producto. En base a las especificaciones sí podríamos asociarlo en lo general al punto 7 de misceláneos. Gracias. Gracias. Iván García nos pregunta, ¿el organismo de certificación también requerirá una muestra para la certificación independiente de las muestras que requerirá el laboratorio? No, en el caso de organismos de certificación no requerimos las muestras, únicamente el laboratorio para efectos de pruebas, y con nosotros llega únicamente la documentación técnica y el informe de pruebas. Cuando llegamos a requerir las muestras es cuando llegamos a un caso tal vez de algún tipo de controversia con el laboratorio, de determinar si una prueba tal vez sea aplicable o no sea aplicable, y es cuando pedimos un mayor detalle de la muestra o incluso ver la muestra físicamente para determinar alguna posible aplicación o no aplicación de alguna prueba o algún requisito. Pero es muy extremo esos casos. Gracias. Gracias. Emilio Telles nos pregunta, del cuarto transitorio dice que los certificados emitidos bajo la NOM 001 SCFI 1993 continuarán vigentes hasta que se concluya el periodo marcado en los mismos. Bajo esta premisa, el transitorio no hace referencia al cumplimiento con las políticas de evaluación de conformidad de la norma. ¿El certificado seguirá siendo válido durante su periodo sin cumplir con la visita de seguimiento? Bueno, en este caso, las actuales POLEVAS o lo que le llamamos el procedimiento de evaluación de la conformidad es en lo general aplicable a muchas normas y fue publicado por la Dirección General de Normas. Una vez que ya la norma oficial mexicana trae incluido su propio procedimiento de evaluación de la conformidad, como es este caso, debemos de cumplir ya lo que indica la propia norma. Esos certificados que emitamos nosotros hasta el 13 de agosto en la norma de 1993 siguen estando sujetos al seguimiento. Entonces, nosotros como organismo estamos obligados a establecer el seguimiento de ese producto para el cumplimiento con la norma oficial mexicana. ¿Qué es lo que es que se muestra el producto? Al momento de las pruebas de laboratorio, pues es ya la transición a la nueva norma del 2018. Y en ese proceso ya se puede actualizar a la norma del 2018 y obtener un certificado o una renovación ya con la norma actual. Eso es lo que procedería en estos casos. Gracias. Gracias, Adrián. Y con esta pregunta ya cerramos. Jorge Richo nos pregunta si para los equipos que se importan a México en el caso de los UPS sería obligación que cumplan esta norma. Sí, como vimos en el caso de los UPS hasta 10 kVAs, sí están dentro del campo de aplicación de la norma y va a ser obligatorio su cumplimiento tanto para la importación como la comercialización.
Muchas gracias. La verdad es que fue una presentación bastante informativa. Hay varias dudas. Creo que no se nos queda ninguna por ahí. Y si es posible, les vamos a mandar ya los datos del NICE para que se pongan en contacto directo con ellos. También tenemos aquí como parte de los panelistas a Lourdes Cosio, que igual y en el chat les pueda poner algún contacto para que los puedan acercarse con ellos. Y pues les agradecemos mucho a todos su participación. Les recordamos que el siguiente jueves tenemos ya nuestro último webinar de este mes, donde vamos a hablar sobre la implementación de DevOps en fábricas de software para la continuidad operativa. Tenemos ahí también las ligas donde pueden encontrar no nada más nuestros eventos, sino también la de nuestros socios para que ustedes puedan participar. Y en Amity Talks pueden ver todos nuestros seminarios en línea, los pasados, para que puedan consultarlos. No me queda más que agradecerle a Adrián que haya estado con nosotros. Y Adrián, no sé si quieras dar un mensaje de cierre. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Heidi, y muchas gracias también nuevamente a la MITI por invitarnos a esta presentación. Y pues estamos a sus órdenes para cualquier otra duda que surja de aquí a la implementación de la norma. Y pues muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Buen día a todos.